buen día a todos los que nos acompañan hoy en nuestro programa de En Portada de ESIJA Legal Costa Rica. Espero que todos estén muy bien. Yo soy Johanna Gutiérrez, Chief Road Officer de ESIJA. Y bueno, para el programa de hoy quiero presentarles a nuestra invitada, Montserrat Soto, que es nuestra especialista en propiedad intelectual. Montserrat, ¿cómo has estado? Buenos días, Joana, y buenos días a los que nos están acompañando el día de hoy. Muy feliz de estar de nuevo por acá para hablarles de un tema que a mí me apasiona muchísimo. Exactamente. Bueno, hoy nuestro tema es la propiedad intelectual y las pyme. Y es que la conmemoración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual de este 2021 busca destacar el papel que tiene la propiedad intelectual en las pequeñas y medianas empresas como un factor para incrementar la competitividad en el mercado. A mí me llamó poderosamente la atención la frase de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que precisamente el lunes decía cómo las pymes pueden utilizar los derechos de propiedad intelectual para construir empresas más fuertes, más competitivas y más resilientes. Montserrat, ¿qué nos puedes decir al respecto de esta combinación que hay entre propiedad intelectual y las pymes? ¿Qué relación tiene una con la otra para los que no la vemos tan claramente? Sí, primeramente yo creo que para poderte contestar la pregunta hay que dar un contexto de la situación. Entonces, para entender qué es propiedad intelectual, tenemos dos perspectivas. Tenemos una desde la perspectiva europea. La propiedad intelectual es todo cuanto se relaciona con derechos de autor, que es lo que nosotros conocemos como todos esos derechos que recaen sobre creaciones originales y a favor de personas que vienen siendo los autores. Las particularidades y los requisitos de las obras variarán de un país a otro, pero básicamente desde la perspectiva, eso es lo que se entiende por propiedad intelectual. Desde la perspectiva centroamericana y costarricense en particular, la propiedad intelectual es un concepto más amplio y engloba tanto lo que son derechos de autor y derechos conexos, como todo lo que es la propiedad industrial. He entendido esta última también como lo que son marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales. En general, todo cuanto he mencionado son bienes intangibles, es decir, no son bienes que yo puedo tocar como tal vez una joya o como también tal vez un vehículo, pero como bienes que son, van a implicar un componente de valor. Y en ese tanto es posible que los sujetos ejerzan derechos sobre estos bienes para poder beneficiarse de ese valor. Entonces, es precisamente cuando reconocemos que la propiedad intelectual tiene este componente de valor que entendemos por qué es importante para las empresas y en particular para las pymes. Eh, en general, las pymes, el concepto general de pymes es que son unidades productivas permanentes que tienen un recurso humano que dirige esfuerzos hacia un fin común, y este fin común vienen siendo actividades comerciales, industriales o de servicios. Normalmente el tope para ser considerado una mediana empresa es contar con unas 100 personas que estén colaborando en esta unidad productiva, al menos desde la perspectiva costarricense. Entonces, en este escenario es donde podemos ver que la propiedad intelectual se puede potenciar muchísimo. Si pensamos, por ejemplo, en un emprendimiento de moda, para posicionarse ante el público, este emprendimiento va a necesitar un signo que distinga las prendas de vestir de otras en el mercado, o sea, para que así el consumidor pueda hacer una decisión informada de que este bien pertenece a una empresa X y no a la empresa Y. Si adicional a lo anterior se hacen, por ejemplo, patrones o bocetos que sean considerados originales, ahí vamos a tener un elemento entonces de derechos de autor. Y si tal vez pensamos en escenarios o en formatos de negocios que sean un poco más sofisticados o bien eh, enfocados en lo que es la tecnología, pues podemos pensar que si, por ejemplo, se desarrolla algún proceso nuevo para tratamiento de textiles o algún textil nuevo derivado de alguna variedad vegetal, con miras a que sea más sostenible, a que sea biodegradable, en mejores condiciones de las que ya hay en el mercado, pues definitivamente vamos a estar en presencia de una patente de invención.
ellos sin contar el día a día del quehacer de cualquier empresa, pero nosotros estamos todos los días, a toda hora, creando, desde que hacemos una opinión, eh, esto que estamos conversando está protegido por propiedad intelectual, planes de negocios que se puedan tener, una infinidad de cosas que hacemos todos los días los seres humanos de actividad creativa. Entonces, cuando pensamos en una pyme, son muchísimas mentes trabajando juntas. Entonces, imagínense todo lo que puede salir de eso. Claro, claro, sí, me queda clarísimo, pero ahora, Montserrat, por ejemplo, pienso yo, no todos los emprendimientos producen este tipo de bienes intelectuales. Habrá algunos que solo pues prestan servicios, que lo hacen de manera habitual y quizá en algunos casos sin ningún elemento de creatividad, ¿cierto? Sí, absolutamente, Joana, esto es cierto. No todos los emprendimientos que se organicen bajo la figura de una pyme van a tener necesariamente alguna incursión en lo que es la industria creativa. Dependerá mucho de sus características. Eh, Sin embargo, me parece que como mínimo las empresas recurrirán al menos a una marca de fábrica o de servicios para promocionar su negocio. Entonces, a partir de un emprendimiento surgirá propiedad intelectual, pero también podemos ver el proceso a la inversa y podemos ver emprendimientos que surgen a partir de un bien de propiedad intelectual, que es otra de las circunstancias en las que podemos ver esa dupla entre pyme y propiedad intelectual. Qué interesante, Montserrat, de verdad que interesante esto último que comentas del proceso a la inversa. Y no sé si tendrás por aquí algunos ejemplos de esto que nos puedas comentar. Hay muchos ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, tenemos la invención de George de Mestral. Tal vez a los que nos escuchan no les suene mucho el nombre, no se les haga familiar, pero si menciono el velcro, eh, tiene un significado distinto. Bueno, George de Mestral descubre el velcro caminando por la montaña en compañía de su perro. Él llega a su casa y se da cuenta que hay unas matitas, unas plantitas redonditas que se adhieren eh, a su eh, a su pantalón, igual al pelaje de su perro, y cuando trata de separarlos, pues se da cuenta que son difíciles de separar de las prendas de ropa. El señor George, que era una persona muy curiosa, pone estas plantitas debajo de un microscopio, de lo que se percata es que tienen una estructura específica que permite que se engarcen todos sus componentes de una manera que hacen un componente pues adherente de bastante importancia. Y así es como nace el velcro. A pesar de que la patente ya cayó en dominio público y durante su vigencia, como le ha pasado a otras invenciones, pues tuvo un sinnúmero de imitadores, todavía si nosotros pensamos en velcro es algo que nos suena y que asociamos directamente a un producto. También tenemos otras marcas que también nacen en condiciones muy particulares. Por ejemplo, la Fanta de la Coca-Cola Company surge no como algo intencional, sino más bien ante la imposibilidad que tenía Coca-Cola GmbH, que es una subsidiaria en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial de la Coca-Cola Company, de obtener el sirope o la fórmula ya predeterminada que tiene la Coca-Cola para producir la Coca-Cola. Eh, Siendo que había un bloqueo para negociar con países del Tercer Reich, ellos optan entonces por usar una nueva fórmula para crear una bebida para suplir las necesidades del público consumidor de la Alemania nazi. NASCAR y el modelo de negocios viene siendo también interesantísimo. NASCAR nace en la época de la prohibición, lo que son 1920, 1933. Esta es la época de la mafia, la época de Al Capone, cuando las personas, o sea, el consumo del licor estaba prohibido. Eso no quería decir que no se trasegara de manera ilegal con el licor y entonces pues el modelo que se da para poder hacer las entregas del licor era por medio de personas que conducían vehículos a grandes velocidades para no ser descubiertos por la policía. Y pues bueno, en algún momento un señor de nombre Bill France, conocido como Big Bill, decide escoger a todas estas personas, unirlas en una asociación y así es como nace NASCAR. En realidad los ejemplos son bastantes.
Ya veo que sí, y nacen de verdad en ocasiones, pareciera, de escenarios complicados o incluso de los peores escenarios. Es decir, hay terreno fértil para creaciones que han sido sumamente importantes en este tipo de terrenos, por ejemplo, las guerras mundiales que vos estás mencionando. ¿Hay otro ejemplo, Montserrat, relacionado a este u otros tipos de eventos que nos puedas comentar? Sí, claro. Por ejemplo, tenemos los pañuelos desechables Kleenex, que creo que todos conocemos. En realidad no surgen con la idea de ser usados como se usan hoy en día, sino que fueron inventados durante la Primera Guerra Mundial como un sustituto a los filtros de algodón que se ponían dentro de las mascarillas de gas. Eh, Estos pañuelos estaban hechos de un material que se conoce como cellucotton, que venía siendo eh, un reemplazo o una alternativa al algodón, precisamente porque era más absorbente. Entonces, eventualmente en el mismo escenario de la Primera Guerra Mundial, eh, se descubre que tiene mucha eficacia para lo que es el tratamiento de las heridas y posteriormente pues también se utiliza en el desarrollo de otras líneas de producto de Kimberly Clark como son pues productos de higiene sanitaria como son las toallas sanitarias Cotex, por ejemplo. Eh, la pandemia del COVID que estamos no solo experimentando, sino que sufriendo en todo el mundo, eh, ha dado pie a la creación de dispositivos médicos, respiradores y por supuesto, pues las vacunas, ¿verdad? Que tan importantes son. Entonces, la propiedad intelectual no nace solo de manera espontánea, sino también como una respuesta a una necesidad actual. Claro, sí, sí, completamente de acuerdo y es muy interesante este tema. Ahora, muchos de estos casos que nos comentas son empresas consolidadas, o sea, de las que nosotros conocemos la empresa, la marca. Y, ¿qué hay de la propiedad intelectual de los pequeños emprendimientos? Es decir, ellos encuentran o deberían fijarse, encontrar motivación en estas grandes empresas. Sí, totalmente. Claro que los ejemplos que te estoy dando son de marcas grandes, pero tenemos que saber que no siempre fueron grandes, ¿verdad? Todas tuvieron un inicio, todas tuvieron sus retos, todas empezaron incluso con perspectivas diferentes a las que tienen hoy en día. Entonces, por ejemplo, la Pepsi no siempre fue la Pepsi. No siempre contó con el patrocinio de estas personalidades famosas y glamurosas que tienen hoy en día. En algún momento la Pepsi era un medicamento o un tratamiento contra la indigestión. Fue creada, de hecho, en Estados Unidos por Caleb Brabham, que era un farmacéutico que la creó precisamente para atender malestares estomacales. De hecho, el nombre Pepsi viene de pepsina, que es una enzima que tiene el cuerpo humano para facilitar la digestión. Entonces, eh, eh, ahora, el punto más importante de aquí también es entender que estas empresas no son solo marcas, o sea, hay mucho más que eso. La Coca-Cola, por ejemplo, tiene su fórmula ultra secreta que tiene toda esta mitología empresarial alrededor de cómo se trata la receta, dónde está almacenada, quién tiene acceso a ella. Es muy interesante. Entonces, no es solo la marca lo que tiene la Coca-Cola, sino que su punto más importante realmente viene siendo el producto que publicita a partir de una marca. Apple, por ejemplo, no es solo la marca tampoco, sino que Apple ha mostrado un interés en presentar alrededor de 5.000 patentes anuales para sus innovaciones tecnológicas. Entonces, es aquí realmente donde está el secreto detrás del éxito de estas empresas, desde la perspectiva de propiedad intelectual, que han sabido identificar sus fortalezas en innovación y lo que es el posicionamiento en el mercado y lo han monetizado. Es decir, han sabido cómo comercializar con ello y cómo sacarle provecho a nivel económico. Y desafortunadamente, una de las únicas opciones que tenemos en estos momentos, y afortunadamente también para los abogados de propiedad intelectual, es recurrir a la propiedad intelectual para la protección. Y la razón es muy sencilla, que no puedo disponer de algo que realmente no tengo. Eh, para entender este concepto un poquito más, no se debe perder de vista que los derechos de propiedad intelectual que se obtienen, por ejemplo, en el caso de las marcas y las patentes por la inscripción y en el derecho de autor por la creación,
dan la posibilidad de explotación exclusiva y excluyente con respecto a terceros. Eso quiere decir que eh, la no protección de estos bienes con exclusión de terceros disminuye el apalancamiento o leverage que se tenga frente a terceros, sean inversionistas, sean posibles infractores y sean posibles compradores o incluso ante el mismo público consumidor. De hecho, hay estudios relativamente recientes de la Oficina Europea de Patentes y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea en el 2019 que arrojaron como resultado que las pymes que han presentado al menos un derecho de propiedad intelectual a inscripción tienen un 21% más de probabilidades de registrar crecimiento posterior a ello y un 10% más propensas a convertirse en una empresa de alto crecimiento. Entonces, esto es un indicativo bastante importante de la relevancia que tiene la propiedad intelectual en cualquier estructura de negocios. Sin duda, bueno, me parece que estos números que nos están dando nos dan la respuesta que andábamos buscando en nuestro título del programa. Y creo que yo y los que te estamos escuchando vamos a empezar a ver con nuevos ojos a la Pepsi, ¿cierto? Cuando no nos sintamos muy bien. Pero ahora te quería preguntar, entonces, ¿la propiedad intelectual para los emprendimientos es tanto una necesidad como una prioridad? Es decir, como lo tratamos de plantear para este programa. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Para muchos emprendimientos es tanto una prioridad como una necesidad. Por ejemplo, emprendimientos en tecnología, los startups. Para este tipo de empresas, lo que son las patentes de invención, por ejemplo, cómo protegerlas, cómo defenderlas, cómo comercializarlas, es el pivote en el negocio. Eh, Como mencioné anteriormente, el mínimo con el que debería contar una empresa para su posicionamiento en el mercado, ya sea una empresa de productos o de servicios, al fin y al cabo es la marca, porque es lo que la va a distinguir ante el público consumidor. A pesar de lo anterior, en un contexto como en el actual, donde tantas empresas están sucumbiendo a la pandemia y otras tantas están surgiendo pues, como una respuesta a estas pérdidas de empleo como nuevos emprendimientos, se está viendo que el valor agregado realmente no es el número de bienes tangibles que se pueda tener, o sea, no es el número de tiendas, no es la flotilla, es realmente el valor agregado que se le da al producto o al servicio que se presta. Y esto muchas veces está potenciado por la innovación y en ese tanto también por la propiedad intelectual que siempre vienen juntos, digamos. Sí, claro. Y bueno, en este punto, y para quienes nos acompañan, si alguno tuviera alguna consulta para Montserrat, este es un buen momento para unirse a la conversación. Nada más nos avisan y con mucho gusto eh, abrimos el micrófono para esto. Mientras tanto, Montserrat, bueno, este ha sido un tema súper ilustrativo, muy interesantes todos los ejemplos, creo que todos son muy valiosos y nos abren los ojos a este tema de cómo la propiedad intelectual está presente en el día a día de todo lo que hacemos y de la conciencia que todos deberíamos tener sobre este tema. Como ya vamos cerrando en estos minutos que nos quedan, te quería dar el espacio para que nos des tus conclusiones o tus consejos para todos los que estamos acá y en este enfoque de PyME sobre el tema de propiedad intelectual. Sí, yo creo que una de las primeras tareas que deberían tener los emprendedores, los empresarios en general, es hacer un análisis concienzudo de lo que implica su emprendimiento. ¿Qué venden? ¿Cuál es el valor agregado? Y esta práctica es lo que les va a permitir determinar si vale la pena o no la protección de bienes intelectuales, porque no siempre va a valer la pena. No siempre hay un componente intelectual que proteger. Y también este ejercicio pues, les va a servir a determinar cuáles son las opciones que mejor se acomodan a sus intereses y a su modelo de negocio. Entonces, por ejemplo, volvemos al ejemplo de la Coca-Cola y de la fórmula. Si en algún momento la compañía hubiera tomado la decisión de patentar la fórmula, ya vendría siendo
una fórmula que caiga de sobra en dominio público. Eso quiere decir que cualquier persona puede tener acceso a ella, puede reproducirla y definitivamente el leverage o el apalancamiento del que hablábamos, ya la Coca-Cola no lo tendría, o sea, no tendría su bien más valioso, sino que se hubiera liberado al dominio público. Entonces, esta distinción de saber cómo se maneja algo, si me conviene más hacerlo como una marca tridimensional, un diseño específico, porque así lo puedo renovar eh, indefinidamente en periodos de 10 años, me sirve más que un modelo industrial que tiene un plazo de protección limitado, plazo tras el cual cae en dominio público. Es un análisis y un ejercicio que se tiene que hacer. Eh, en segundo lugar, creo que una vez se hayan determinado cuáles son estos bienes, prioricen su protección como priorizarían otras cosas como cargas sociales y asuntos fiscales y tributarios. No dejen pasar el tiempo. Las invenciones, por ejemplo, si se hacen públicas, salvo casos muy calificados como ferias científicas, pierden la novedad y se vuelven irregistrables. Las marcas también atienden a un derecho de prioridad en el registro. Si alguien se nos adelanta en el registro del asunto, se nos puede complicar muchísimo más a futuro. Entonces, no son pocos los emprendimientos que por no tomar una acción oportuna en cuanto a la protección de su marca, tienen que repensar dominios, tienen que repensar rótulos, tienen que repensar papelería, embalaje, redes sociales y rediseñar totalmente su negocio por no tomar una respuesta o una acción rápida para la protección en etapas tempranas del emprendimiento. Y yo creo que principalmente recordar siempre el concepto de bienes. Cuando hablamos de bienes intelectuales hay un concepto de valor, como decíamos al principio. Eh, este valor que aportan a la empresa eventualmente se puede ceder, se puede licenciar, puede ser monetizado como lo ha hecho Apple, como lo ha hecho Coca-Cola. O sea, hay que pensar en grande, hay que ser orgullosos y recelosos de las creaciones intelectuales y de todo elemento realmente que aportan un elemento de valor importante a, a la empresa. Bueno, pues lo sigo afirmando, de verdad que es un tema muy interesante. Montserrat, muchísimas gracias por estos últimos consejos. La verdad es que creo que han sido de mucho valor también para entender más sobre este tema. De nuevo, pues no me queda más que darte las gracias por estar de nuevo acá con nosotros, por haber aceptado la invitación para participar por segunda vez en este programa y pues estaremos todos en contacto aquí en Portada dentro de 15 días. Cuídense mucho y que estén muy bien y que tengan un muy buen fin de semana a todos. Gracias. Hasta luego.